Muy buenos días, muy estimados amigos y hermanos en el Señor. Nos alegra mucho saludarles nuevamente en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esperamos que el Señor nos bendiga y particularmente que se complazca en bendecir el programa en su totalidad y se complazca en usarlo para la honra y la gloria de su nombre y para el bienestar y edificación espiritual de usted y de todos los oyentes. Que el Señor nos ayude. Esperamos que estén bien y que el Señor los esté preservando sanos y seguros desde el punto de vista físico, material y espiritual. Algunas veces miramos a nuestro derredor, escuchamos el noticiero del día y nos sentimos un poco amedrentados, temerosos de caer nosotros también. Mis estimados hermanos y amigos, esta no es la voluntad del Señor. Dios no quiere que vivamos con temor y temblor, contemplando las cosas que están sucediendo a nuestro derredor. Con razón, la Biblia nos invita a poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y creamos con todo nuestro corazón que el Señor tiene todo el poder para preservarnos en medio de cualquier cosa que tengamos que afrontar. Que el Señor nos bendiga, pues. Oren conmigo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque nuevamente nos concedes el privilegio de hacer la presentación de nuestro programa. Te pedimos, Señor, que para la honra y la gloria de tu nombre te complazcas en bendecir el programa en su totalidad, que superes los errores humanos, nuestras faltas de hombre, y que se haga tu voluntad y podamos contar con el poder del Espíritu Santo para que el mensaje pueda salir claro y directo para todos los oyentes. Ayúdanos, Señor. Concédele a tu siervo la unción de tu Espíritu, porque lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Ahora sigan sintonizados para la música que sigue e inmediatamente después volveremos con la lectura de la Escritura que servirá de base para el mensaje de esta ocasión. Sigan sintonizados. Salvo y hoy me guarda para sí.
El título del mensaje para esta ocasión es ¿Cómo recibir un milagro de Dios? Otra vez, el título del mensaje es ¿Cómo recibir un milagro de Dios? Y vamos a basar nuestras reflexiones en el capítulo 4, versículos 43 al 54 del Evangelio según San Juan, donde dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis y las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos se llegaron a él a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces se les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora nuevamente escuchemos música especial e inmediatamente volveremos con el mensaje de esta ocasión. En sus rostros el sufrir, en que llena de dolor y sin rumbo aquí, en la angustia y soledad, lleno de temor, ni se esconde Cristo
Nuevamente, el título del mensaje de esta ocasión es ¿Cómo recibir un milagro de Dios? A todos los hombres nos llega tarde o temprano la necesidad de un milagro. Puede ser en aquellos momentos cuando la vida se nos vuelve difícil, compleja y aún amenazadora. En otras palabras, puede ser en aquellos momentos cuando reconozcamos que hemos llegado al fin de nuestros recursos y que por lo tanto necesitamos un milagro de Dios. Bienaventurado el hombre que cuando llega ese momento de extrema necesidad, piensa en la posibilidad de un milagro. Hay muchas personas en nuestro día que no creen en la existencia de milagros. Para ellos, los milagros de antaño son algo pasado. Los milagros de la Biblia son relatos bíblicos que tienen mucha dificultad en aplicar a su propia necesidad física, material o espiritual o de cualquiera índole como pueda ser. Pero lamentablemente, aquellos que no creen en la existencia de milagros, cuando llegan al fin de los recursos, caen con mucha frecuencia en un estado de desesperación. No hay nada más. Si no creen en milagros, ¿a quién han de volverse para poder acogerse de alguna esperanza? Volvernos a los hombres no basta. Algunas veces cometemos el error de atribuir a los hombres milagros, cuando en realidad no son. Algunos hombres, muchos hombres, tienen la capacidad de hacer grandes cosas desde el punto de vista humano, y que algunos impresionados con esas obras quieren atribuirle el mérito de milagros, pero no lo son. Si hablamos de milagros, tenemos que pensar en Dios, porque solamente Dios, Él es hacedor de milagros. Pues bien, hoy vamos a hablar de Jesús como el hacedor de milagros. Porque decir que tenemos que volvernos a Jesús es admitir que nos volvemos a Dios. Porque Jesús es Dios, con todos los méritos, con todas las virtudes y con todo el poder que le pertenece al Altísimo. Él es Dios. Para Él, lo que decimos de Dios se aplica a Él perfectamente. Con mucha frecuencia, hablando de Dios, decimos, para Dios no hay nada imposible, y eso es verdad. Pues lo mismo podemos decir de Jesús. Para Jesús no hay absolutamente nada que sea imposible, y el motivo es porque Él también es Dios, como el Padre Celestial y como el Espíritu Santo son. Por lo tanto, hablar de milagros, tenemos que pensar que no habremos de valernos de las cosas impresionantes que hacen los hombres, que hace la ciencia médica o la ciencia en cualquiera de las ramas de la ciencia. Hablar
de milagros auténticos significa que tenemos que volvernos a Dios, el cual es el único hacedor de milagros, o que tenemos que volvernos a Jesús por el motivo de que Él también es Dios. Pues bien, ¿qué hará usted cuando llegue al fin de sus recursos y le falte un milagro? Déjenme preguntarle, ¿cree usted en milagros? ¿Cree usted que los milagros son posibles en nuestro día? ¿Cree usted que Dios todavía puede hacer milagros y aún en vuestra vida? ¿Qué pregunta tan importante es? Me atrevo a pensar que hay al alcance de mi voz por lo menos alguna persona que necesita un milagro. Puede ser un milagro de sanidad física. El hombre llega a ese momento cuando los médicos le dicen al paciente o a los parientes del paciente, lo sentimos mucho, pero no hay nada más que la ciencia médica pueda hacer por usted, o por su hermano, o por su marido, o por su hijo. Y qué momento tan trágico y tan triste puede ser ese momento para la persona que no cree en milagros. Pues bien, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será posible que usted y yo y los hombres de nuestro día podamos creer en milagros? Y más precisamente, podemos creer, nos atreveremos a pensar y a creer que los milagros que leemos, de los cuales leemos en el Nuevo Testamento, son posibles para usted. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que recomienda la palabra. Esto es lo que nos asegura la Escritura, que para Dios no hay pasado, ni presente, ni porvenir, que el mismo Dios que hizo los milagros más estupendos, más impresionantes del pasado, los puede hacer hoy en vuestra propia vida. Y los podrá hacer en el porvenir y en todos los años por venir, porque Él es Dios. Pues bien, hoy vamos a pensar en un milagro estupendo que Jesús hizo en la vida de un hombre noble. La Biblia dice que aquel hombre era probablemente oficial en la corte del rey Herodes Antipas. Aquel hombre necesitaba un milagro. No propiamente él, pero su hijo. Su hijo estaba enfermo de muerte, y lo que se implica es que el hombre había probado y agotado todos los recursos humanos, y aquel hijo seguía igual, y probablemente un poco peor con cada día que pasaba. Lo que el hombre necesitaba era un milagro. Pues en aquel momento desesperante, el hombre oyó de Jesús. Alguien le contó, no sabemos quién, alguien le contó que Jesús había entrado en Caná de Galilea. En otras palabras, en Caná de Galilea, donde Jesús había realizado el primer milagro de su ministerio, transformando agua común en vino en aquellas bodas de Caná de Galilea. Por lo tanto, Jesús sería conocido bien en Galilea, en Caná de Galilea.
Cuando el hombre oyó que Jesús había llegado a Galilea, inmediatamente pensó en su hijo y creyó en Jesús. Y por lo tanto, desde aquel momento y desde aquel punto, en lugar de volverse a casa, se volvió para buscar a Jesús. Y encontrando al Hijo de Dios, le rogaba con toda la confianza posible y con toda insistencia: Señor, desciende, ven conmigo para que sanes a mi hijo que está al punto de la muerte. Está para morir, Señor, ven conmigo para que le sanes. Las palabras que Jesús le responde no son muy alentadores, pues le dijo: si no vieres y creyeses en señales y prodigios, no creeréis. Pero el hombre no estaba para darse por vencido, no estaba para darse, e insiste diciéndole: Señor, Señor, desciende, ven conmigo. Y cuando Jesús vio la insistencia del hombre y pudo ver la potencialidad de una fe verdadera, viva en el corazón de aquel padre, le dijo: ve, tu hijo vive. Eso fue todo. Ve. En otras palabras, vuélvete a tu casa. Tu hijo vive. Y el relato dice: y el hombre creyó. ¡Qué frase tan oportuna! ¡Qué frase tan importante! El hombre creyó la palabra de Jesús. No es suficiente oír la palabra, se demanda fe, se demanda que creamos en la palabra de Jesús. Hay muchas personas que han oído múltiples veces la palabra de Jesús, predicada, enseñada, leída por medio de un testimonio, pero no han creído, y de nada les ha servido que todas esas veces han oído la palabra de Jesús, porque no han creído. La frase mágica, podemos decir, para usar la frase, está en creer. Aquel hombre oyó a Jesús que le dijo: ve, vuélvete a tu casa, tu hijo vive. Y el hombre creyó. El hombre creyó para sí que Jesús había oído su plegaria paterna y había sanado a su hijo, y por lo tanto, confiadamente, con toda confianza, se vuelve a su casa. ¿Se pueden imaginar cuán largo se le hizo el camino a aquel hombre? Porque en un momento se revestía de esperanza, recordando la palabra de Jesús: tu hijo vive. Y luego llegaba la duda para destruir aquella esperanza. Era todo un conflicto en el corazón de aquel hombre. Finalmente, cuando se acerca a su casa, sus siervos salen al encuentro y le dicen: tu hijo vive, tu hijo vive. Y miren lo que pregunta el hombre, miren lo que pregunta: ¿a qué hora comenzó a estar bien? Y los hombres le contestaron: fue como a las 7 de la tarde que la fiebre le dejó. Y el hombre entendió, recordó que esa era la hora exactamente cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entendió que Jesús había sanado maravillosamente a su hijo. Mi estimado amigo
oyente, ¿Jesús todavía está en el negocio de hacer milagros como aquel del hombre noble? ¿Aún mayores milagros? Jesús durante su ministerio hizo toda clase de milagros. Alguien ha contado que en los evangelios tenemos relatados 36 milagros que hizo el Hijo de Dios. Limpió leprosos, devolvió la vista al ciego Bartimeo y otros ciegos, sanó a los sordos y aún arrancó a Lázaro de las fauces de la muerte. Hizo, en otras palabras, toda clase de milagros conforme fuera la necesidad y conforme a su voluntad. Mi estimado amigo oyente, no seas como aquellos que dicen, sí, pastor, pero eso fue en tiempos bíblicos, cuando Jesús todavía estaba al alcance del hombre y el hombre podía ir y buscar a Jesús, caer de rodillas delante de él e implorarle que sanase a su hijo, que restaurase a su hija, que salvase a su esposa, etcétera, etcétera. Mi estimado amigo oyente, el Señor todavía puede hacer absolutamente todo milagro cuando es su voluntad. Y porque nosotros no sabemos cuándo sea su voluntad, tenemos todo el permiso de Él para que en medio de nuestra agonizante necesidad levantemos nuestra voz pidiendo de Él un milagro, un milagro. Pues bien, pasemos a considerar la historia, porque en la historia de aquel hombre noble encontramos los pasos que se deben seguir para obtener un milagro de Jesús. Aquí están los pasos. Primero, un gran sentido de necesidad. Segundo, se debe acudir a Jesús. Se debe acudir a Jesús. Él es el hacedor del milagro que usted necesita. Tercero, debemos revestirnos de una gran fe auténtica que se obtenga, que pueda acogerse y obtener el milagro del Señor. Déjenme elaborar. Primer paso para obtener un milagro. Debemos tener un gran sentido de necesidad. Aquel hombre noble tenía un gran sentido de necesidad. Su amado hijo estaba al punto de morir. Y repito, probablemente había agotado todos los recursos humanos y su hijo no había mejorado, sino que probablemente iba peor cada día. Lo que necesitaba era algo más. Por lo tanto, tenía una gran necesidad. Compelido por aquel gran sentido de necesidad, busca a Jesús. Ese es el primer paso. ¿Tiene usted un gran sentido de necesidad? No es la necesidad de alguien que dice, pues sí, tengo esta necesidad, pero no es del todo apremiante. Es verdad que tengo esta necesidad, pero puedo esperar más. Puedo esperar que me venga casualmente la respuesta que necesito.
Eso es no tener un gran sentido de necesidad. Pero el hombre que dice, ven, Señor, porque si no desciendes conmigo, mi hijo morirá. En otras palabras, mi hijo está al punto de morir y ni siquiera estoy seguro que aún haya sobrevivido hasta este momento, pero quiero que vengas a sanarlo. Todo lo que obtenemos de Dios prácticamente es cuando lo pedimos compelidos por un gran sentido de necesidad. Cualquiera cosa, aún un milagro de sanidad física. Cuando venimos a Él y le decimos, Señor, los médicos no dan ninguna esperanza. Si tú no sanas a mi amado o mi amada, morirá. Porque los médicos de la ciencia médica me han dicho muy claramente que no hay para mi amado esperanza. Ellos, la ciencia, han hecho hasta lo último de sus recursos y no han podido hacer nada por él. Ahora me dicen, llévelo a casa, póngalo confortable, porque realmente no hay nada más que la ciencia pueda hacer por él. No temas, todavía tenés a Jesús. Es como aquella vez que el padre de la hija de Jairo vino con Jesús para decirle, ven Señor, porque mi hija está al punto de morir. Ven Jesús, ven Señor, ven conmigo. Sígueme a mi casa para que sanes a mi hija. Y el Señor comenzó a seguirle, pero en el camino le interrumpió una mujer que tenía un flujo de sangre, que interrumpió el camino de Jesús, implorando de él sanidad. ¿Se imagina la impaciencia del hombre cuando Jesús se detiene para tratar con aquella mujer? Porque según aquel padre, cada momento que Jesús esperaba sería probablemente para ir demasiado tarde y llegar demasiado tarde. Y cuando Jesús se demasiado, el Padre probablemente coge a Jesús del hombro, de la mano y le dice, ven Señor, apúrate Señor, ven conmigo Señor. Y Jesús le respondió al hijo de Jairo, no temas, cree solamente. Yo no llegaré tarde. Y pudo haberle dicho, amado amigo, aun si llego tarde para sanarla de su enfermedad, yo poseo el poder para levantarla de los muertos y para restaurarla a la vida. ¡Qué mensaje tan importante! Jesús no solamente posee el poder para sanar la peor enfermedad, sino para levantar al hombre de entre los muertos, lo cual hace frecuentemente desde el punto de vista espiritual. ¿Acaso la necesidad primordial es de un milagro de salvación, el supremo de los milagros que Jesús se deleita en hacer? Y viene un padre o una esposa y le dice al Señor, ven, Señor, porque si no vienes y sanas a mi esposo, morirá. El vicio lo está destruyendo y no hay nadie que lo pueda liberar. Ven, Señor, porque creo que tú puedes liberarlo. Y Jesús puede liberarlo. Esta es la palabra. Jesús nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él siempre llega a la hora apropiada.
desde el punto de vista espiritual, conforme a los propósitos de Él. Aquí está otro ejemplo. Cuando murió Lázaro, el hermano de María y Marta, los amigos de Jesús, las hermanas le mandaron un mensaje a Jesús que se encontraba afuera. Y esto es lo que decía el mensaje: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pero la implicación era evidente. Era: ven, Señor, para que lo sanes. Ven, Señor, para que lo sanes. No te tardes, Señor. Pero Jesús recibió el mensaje de aquellas hermanas y en lugar de dejar lo que estaba haciendo, predicando, enseñando, para ir a Lázaro y a aquellas hermanas, se demoró 2 días más en donde estaba. De tal manera que cuando llega a Betania, las hermanas salen a recibirlo con esta queja: Señor, si hubieras venido cuando te llamamos, mi hermano no hubiera muerto. Oh Señor, qué lástima que te demoraste. Y el Señor les dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? ¿Dónde le pusisteis? Y le llevaron a la tumba. Pero la hermana le dice a Jesús: Señor, ya lleva 4 días en el sepulcro, ya hiede, ya se ha deteriorado desde el punto de vista físico. Jesús le dice: resucitará tu hermano. Yo creo, Señor, en el día postrero. No, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego, llegando al sepulcro, ordenó que removiesen la piedra enorme que estaba en la boca del sepulcro. Y cuando habían removido la piedra, Jesús majestuosamente habló a Lázaro diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba ya 4 días en la región de la muerte salió de la tumba, todavía enrollado en los lazos de la muerte, pero vivo por el poder de Jesús. Y luego Jesús ordena: desátenlo y déjenlo ir. ¡Qué palabra tan impresionante la de Jesús! Jesús todavía está en el negocio de liberar a los hombres, de hacer estupendos milagros. ¿Qué milagro necesitas tú? Ven a Él, pero ven a Él con un gran sentido de necesidad, sabiendo, creyendo que si Él no te ayuda, no hay nadie más que te pueda ayudar. Ven a Él armado con una gran necesidad. Esto es lo que desarma a Jesús, lo que mueve al Señor, y verás lo que sucederá enseguida. Segundo, se debe acudir a Jesús con un gran sentido de necesidad, pero debemos acudir a Él, a Él. Él es el hacedor de milagros. Cuando pensamos en milagros, pensamos en Dios. Verdaderamente, el hacedor de milagros es Dios. Repito, algunas veces en nuestro día, algunos hombres hacen cosas grandiosas desde el punto de vista humano. Impresionados con aquellas obras, los hombres dicen: es un milagro, es un milagro. No es un milagro,
es una gran obra de los hombres. Los milagros le pertenecen a Dios. Un milagro es Dios haciendo lo que los hombres no pueden hacer. Un milagro hubiera sido en Betania, cuando hubiera muerto Lázaro y hubieran llamado a los jefes de la ciudad, a los líderes espirituales, y hubiesen logrado resucitar a Lázaro. Eso hubiera sido un milagro. Pero las hermanas estaban persuadidas que solamente Jesús podía resucitar a su hermano. Su hermano necesitaba un milagro y ellas creían que solamente Jesús podía hacer ese estupendo milagro de sanidad. Pero cuando Jesús llega, encuentra que Lázaro había muerto. Y las hermanas salen a quejarse: Señor, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Señor, has llegado tarde, mi hermano está muerto. Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Cuando estaba fuera y recibió el mensaje, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a Betania, pero antes se quedó allí 2 días más. En lugar de dejar lo que estaba haciendo, permaneció 2 días más y entre tanto Lázaro murió. Ya no se trataba de sanar la enfermedad de Lázaro, ahora se trataba de resucitarlo de entre los muertos. Para Jesús es lo mismo resucitar a Lázaro que sanarlo de los muertos. Él todo lo puede. Él es hacedor de milagros, como es Dios el Padre Celestial. Por lo tanto, aquel hombre noble viene a Jesús, entendiendo que necesitaba un milagro, y le dice al Señor: ven, Señor, desciende conmigo, porque mi hijo está al punto de la muerte. Ven para que lo sanes. Y Jesús oye la plegaria de aquel hombre y le dice: ve, tu hermano vive. ¿En qué momento sucedió el milagro de Jesús? ¿En qué momento salió el hijo de aquel hombre noble? Yo creo que en el momento que el hombre creyó la palabra de Jesús y se dio media vuelta para volverse a su casa. Porque los milagros de Jesús suceden cuando el hombre cree, cuando el hombre acepta la palabra de Jesús. En ese momento suceden los milagros del Hijo de Dios. Y el hombre creyó, había acudido a Jesús correctamente, sabiamente, apropiadamente. Lo que estoy tratando de decirte: si tú necesitas un milagro, acude a Jesús, vuélvete al Hijo de Dios. Él es el único que te puede ayudar. No importa cuál sea, de qué clase, de qué tipo de milagro sea el que necesitas. Si es un milagro de sanidad, Jesús te puede ayudar. Para Él no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Si es el milagro de resucitar un hogar que está prácticamente muerto en los escombros de la muerte, dividido, devastado, donde todo es enemistad,
odio, desesperación. Lo que ese hogar necesita es una resurrección, restauración de vida. Y Jesús puede hacer eso. Él es experto en renovar, resucitar hogares muertos. Si tu hogar necesita un milagro, acude hoy a Jesús. ¿Cuántos hogares muertos ha resucitado el Hijo de Dios? Para Él no hay acepción de hogares, de familias. Él todo lo puede y puede resucitar, renovar tu hogar y volverlo el hogar más feliz sobre la faz de la tierra. Él tiene esa facultad. Si tu hogar es un hogar donde abunda la enemistad, la incomprensión, las malas palabras, etcétera, etcétera, acude a Jesús. Él puede renovar tu hogar y convertirlo en el hogar más feliz sobre la faz de la tierra. No importa de qué índole sea el milagro que tú necesitas de Jesús. Si tú acudes a Él y crees en Él como aquel hombre noble creyó, tu hogar puede ser sanado, tu falta puede ser suplida, no importa de qué género sea. Debes acudir a Jesús, particularmente con la necesidad de la salvación. Ese es el don mayor que Jesús se complace en prodigar, en dar al hombre pecador. Y decirle: sed salvo, yo te perdono tus pecados. Sé salvo y serás salvo, liberado de todo mal, de cualquier pecado, de cualquier vicio, de cualquier necesidad. Vuélvete a Jesús, acude a Él, amigo oyente. Finalmente, debemos acudir a Jesús con una gran fe. El requisito primordial de los milagros de Jesús es fe. Creer que Él puede realizar ese milagro que tú necesitas. Con mucha frecuencia durante su ministerio vinieron a Él hombres y la pregunta de Jesús fue: ¿crees que puedo hacer esto? Cuando vino a Él un ciego con la gran necesidad de recobrar la vista, Jesús le pregunta: ¿y crees que puedo hacer esto? ¿Tienes fe en mí para creer que puedo devolverte la vista? Y el hombre dijo: sí, Señor, creo en ti. Y Jesús restauró la vista de aquel hombre. Así es con tu necesidad. No importa de qué índole sea. Si vienes a Jesús y tienes fe que Él puede restaurarte, salvarte, perdonarte, sanarte, suplir cualquier necesidad que puedas tener, ven a Él. Pero ven a Él con fe. Y yo puedo asegurarte que el Señor no te va a desilusionar. Jesús se complace en la fe del hombre.
en la fe más pequeña, en la fe que es tan pequeña como un grano de mostaza, porque Él puede cultivar aquel grano de mostaza, aquella fe pequeña, para convertirla en una fe enorme, poderosa, que pueda trasplantar encinas, enormes árboles, aún montañas. Dijo Él: si tenéis suficiente fe, diréis a esta montaña que se transporte a otro lugar, y será hecho, si tenéis fe. Lo mismo nos dice a nosotros hoy. Yo no podría adivinar cuál sea tu necesidad, pero puedo asegurarte en medio de todo que si tienes fe en Jesús, que si crees en Él, que si vienes armado con una gran fe, creyendo que Él todo lo puede, y que puede realizar el milagro que tú necesitas en tu vida, el Señor lo hará. Quedarás maravillado de lo que el Señor puede hacer y hace en las vidas de aquellos que depositan toda su confianza y su fe en Él. Debemos venir a Él como aquel ciego que vino a Jesús y el Señor le dijo: ¿crees que yo te puedo restaurar la vista? Y el ciego, conmovido profundamente, le dijo: Señor, creo que tú todo lo puedes. Conmovido hasta lo profundo de su ser. Y Jesús le dijo: sé restaurado. Y en aquel momento el ciego fue perfectamente y completamente restaurada su vista. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero el Señor la conoce perfectamente. Solamente ven a Él con fe y verás cómo el Señor responde. Leí de un poeta y un profesor. Estaban contemplando un cuadro de un famoso artista. Y el cuadro captaba el milagro de Jesús en la restauración del ciego Bartimeo. Y el poeta dijo al pintor, dijo: ¿qué es lo que ves en este cuadro que sea lo más significativo? Y el hombre vio el cuadro y dijo: pues todo es magistral. La figura de Jesús, el rostro de aquellos que le rodeaban, todo es una obra maestra. Pero ¿qué de usted? ¿Cuál es lo más significativo que usted ve en el cuadro? Y el hombre dijo: para mí, lo más significativo es el bastón que está colocado en el rincón de las gradas donde Bartimeo se sentaba a mendigar. ¿Y por qué? Dijo el poeta: porque eso significa que el ciego reconocía que acudiendo a Jesús ya no tendría necesidad del bastón ni de alguien que lo guiara, pues Jesús creyó le iba a restaurar la vista como lo hizo con Bartimeo. Así lo hará contigo, estimado amigo oyente. No importa cuál sea tu necesidad, ven a Él hoy. Amén. Ora conmigo. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que la uses para bendecir a nuestros amigos oyentes. Yo estoy seguro, Señor, que en la gran audiencia invisible
Hay muchas personas que necesitan un milagro de ti. Hoy, concédelo, Señor. Ayúdales a reunir esas condiciones, una gran necesidad, acudir a ti, Jesús, y con una gran fe que tú puedes concederles la petición de su corazón. Hazlo para que tu nombre sea honrado, porque los pedimos por tus méritos, Señor. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Le invitamos para que vuelva a estar con nosotros la próxima semana a la misma hora. Les habló un servidor, Alfonso Flores. Oremos para ser despedidos y ahora pedimos que la paz tuya que sobrepuja todo entendimiento, la gracia de nuestro Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios le bendiga.